¿Cómo llega, en tu punto de vista, el presidente a esta mitad del camino? Bueno, llega en un punto plagado de claroscuros, a mi juicio. Cuesta trabajo desapasionarse en un país en donde parecería que todos los habitantes pertenecen a dos grupos: los que aman desmesuradamente a López Obrador y los que lo odian con pasión. Pero habría que desprendernos eh, de esta tendencia a beatificarlo o a satanizarlo para poder entender a ciencia cierta qué avances y qué limitaciones tiene su administración. Yo diría que es un paquete, una batería de claroscuros. Entre los claros, en los aciertos a 3 años, yo diría, en primer término, que López Obrador está cambiando los usos y costumbres de la cultura política de la administración pública en México, que se había caracterizado por altos niveles de corrupción, frivolidad, gasto suntuario, la apropiación de la cosa pública por parte de la clase política. Y con su propia austeridad y actitud, me parece que eso está cambiando la relación pues, de uso de la administración pública. El tema de la corrupción ha sido puesto sobre la mesa y me parece que las cosas nunca volverán a ser igual, por lo menos en la denuncia. Desde luego, la atención a los pobres y a regiones atrasadas. Es decir, tiene mérito un gobierno en México, tradicionalmente gobernado por las élites, que el hombre que habita en Palacio Nacional hable en nombre de los pobres y los haya puesto en la mesa de discusión. Un segundo y gran bloque, diría yo, es la responsabilidad con la que se ha conducido hacia los temas de finanzas públicas. Algo inesperado en un populista como lo es López Obrador, en el sentido de que tiene aversión al endeudamiento, ha buscado un equilibrio en las finanzas públicas entre ingresos y egresos, ha buscado la solidez del peso y el control de la inflación. Todas estas, insisto, contrarias al populismo y más bien características de gobiernos neoliberales. Así, en ese sentido ha sido mucho más responsable que los anteriores. También debo decir como acierto la responsabilidad con la que se ha conducido con Estados Unidos, las relaciones con Estados Unidos. Un populista nacionalista como es él, había el riesgo de entrar en confrontación directa con Estados Unidos y dañara la integración con ese país que tanta prosperidad causa en México. En fin, López Obrador, en lo asertivo, está intentando cambiar el sistema sin desestabilizar al sistema, como alguien que reconstruye su casa, pero tratando de no derribar paredes sustanciales. Eso, diría yo, son los positivos. Los negativos son igualmente tremendos, debo decir, Mario. Por un lado, y esencialmente, la enorme polarización verbal, sobre todo, que ha conducido y que nos ha traído a esta enorme división entre los mexicanos. Le redunda mucho en lo político, porque en la medida en que hace esos ataques acerbos a las élites, consigue mayor popularidad en las mayorías, pero abre un abismo con respecto al poder económico que él habría necesitado para construir el crecimiento y los empleos que necesita para sacar de la pobreza a su objetivo social. Otro gran problema es la militarización. Sorpresivamente, para un hombre que había dicho hay que regresar a los soldados a los cuarteles, sorpresivamente el presidente cada vez más se apoya en las Fuerzas Armadas a niveles ya verdaderamente preocupantes, y nos preguntamos si no está llegando a posiciones de no retorno, entregándoles pedazos completos de la administración civil al ejército, a los soldados, haciéndoles ver que son mucho más hábiles y eficientes que los servidores públicos. Y esa línea es muy peligroso porque les da un enorme protagonismo que luego podríamos no volver a quitarles. Es también lamentable el manejo de la seguridad pública en la medida en que la criminalidad sigue a niveles altísimos. Hay que decir que paró el crecimiento
de los niveles de criminalidad, pero lo paró en la meseta, en la cumbre, y ahí se ha sostenido. No ha aumentado, pero tampoco ha decrecido, con lo cual prácticamente seguimos en niveles insostenibles de inseguridad. El tema de la salud también es otro déficit, Mario. Con las mejores intenciones se buscó resolver la corrupción que había en los medicamentos, en la distribución de medicamentos, y se buscó mayor cobertura universal de salud para los pobres, pero se suspendió lo que había antes, y lo que ha sucedido es que el gobierno de la 4T ha sido incapaz de responder a las necesidades del desafío con desabasto de medicinas y falta de cobertura. Finalmente, yo diría que el otro gran déficit es la personalización de la política en la figura del presidente, que hace que todo se convierta en la posibilidad de los alcances y límites de un solo hombre. En cierta manera, el presidente está solo. Yo creo que él ha hecho una lectura equivocada de estos enormes márgenes de aprobación que tiene y los ha traducido como una especie de apoyo incondicional a todo lo que él crea, piensa y haga. Pero en la práctica esto se ha convertido en una especie de reducidos a las fobias y a las filias que tiene el presidente. Ahora, y esa es la gran pregunta, es decir, puede ser que tengamos un presidente muy popular como nunca lo hemos visto durante 6 años, Jorge, con esos niveles, es muy posible por la imagen que tiene el presidente, pero la gran pregunta es si podrá esto transmitirlo a una sobrevivencia más allá de esos 6 años de la Cuarta Transformación, teniendo esos polos esos contrastes tan grandes, sobre todo esa polarización de las élites, ese ataque a las élites que ha tenido, no solamente políticas, sino también económicas, académicas y de muchos otros gremios. Ahora, la gran ventaja que tiene el movimiento del presidente también, y quisiera un punto de vista final sobre esto, Jorge, es la oposición. ¿Cómo ves a la oposición en estos 3 años? Exactamente, mira, si el López Obrador me parece que interpreta mal los niveles de aprobación, la oposición creo que los interpreta igualmente mal o incluso peor, porque ellos lo ven como algo que no se pueden explicar por qué tanta gente lo apoya y lo interpretan como producto de la manipulación y de la ignorancia. No les ha caído el 20 a la oposición de que ellos mismos generaron, con el modelo tan desigual que existía, generaron estas enormes masas inconformes y que López Obrador no creó el malestar, sino que la inconformidad de estos grupos mayoritarios provocaron a López Obrador y no al revés. Es decir, estas élites creen que si por alguna vía se deshacen del presidente, es decir, lo derrotan políticamente, se termina el sexenio, esto ya se resolvió porque creen que el mal es López Obrador cuando él no es más que la expresión de un problema enorme. Dicen, López Obrador vive en otra realidad. El problema es que en esa otra realidad también vive ese 60-70% que lo apoya, con lo cual esa oposición nunca va a estar en posibilidades de construir una alternativa real mientras no ofrezca una opción a esos problemas y no viva ocultándolos. En resumen, yo diría que el obradorismo llegó para quedarse. No veo ninguna posibilidades de que en el 2024, al final de este sexenio, haya una oposición capaz de ganar en las urnas. En cambio, sí me siento optimista, Mario, de que cualquier obradorismo que venga será después de este primer impulso de López Obrador que con cuchillo entre los dientes y a codazos y a mordidas se ha abierto camino. Lo que venga, me parece a mí, será mucho más un obradorismo profesional, más institucionalizado, menos dependiente del carisma personal. Cuando veo los cuadros que se avisoran como posibles,